Saludos jóvenes de esta materia de existencia de materiales 2 y 2203 paralelo A. Vamos a continuar con la base de la materia puntualizando lo siguiente, que hemos sustituido la anterior pantalla, que era de plástico, que absorbía la tinta, se está oscureciendo cada vez más, pero que perfectamente las imágenes se podían visualizar, aumentando, reduciendo las dimensiones, sus dimensiones, cuando ustedes reproducían los videos. Pero aún así, hemos preferido sustituir por una pantalla de acrílico, donde seguramente confío en que las imágenes serán más nítidas, ¿no? Y con la misma cualidad de aumentar o disminuir estos videos mediante esta plataforma Telegram que estamos usando. Entonces, con esa consideración vamos a entrar al capítulo 5, vigas de resistencia uniforme a la fricción, o llamadas también vigas de igual resistencia. Vamos a hacer la definición. Primero, en vigas de resistencia variable a la sección, en vigas que hemos estado viendo en anteriores capítulos, lo que hacemos es, si una viga está sometida a fricción, mantener la sección constante. Digamos así, esta sección de forma rectangular. Entonces, para determinar las dimensiones de esta sección, bajo condiciones de tensión admisible del material, que depende del tipo de material, madera, acero, qué sé yo, su mayor valor, por ejemplo, madera de 120 a 180 kilogramos por centímetro cuadrado, que es lo que más soporta este tipo de materiales, a la fricción. Para determinar dimensiones de viga que pueda soportar cierto estado de cargas, hay que buscar el momento flector máximo, como que no es el momento flector, con ese valor del momento flector máximo y esa tensión admisible del material se puede definir las dimensiones de sección, módulo resistente, como dice aquí, está involucrado las dimensiones, ¿no? Pero así, con esa definición de sección de Mach que les digo, momento flector y tensión, toda la viga se mantiene en sus dimensiones constantes. Tal que en ciertos tramos de las vigas, de la viga en este caso, tramo AC y DB, al tener momentos flectores en estos tramos, las secciones menores al momento flector máximo, entonces diríase que las dimensiones de sección están excesivas, ¿no? Ya que los momentos flectores son menores que el momento máximo. Entonces la tensión admisible se mantenía constante en las fibras externas de sección, solo para momento flector máximo, pudiendo reducirse en nosotros, pudiendo no presentarse esa tensión admisible en los otros tramos donde el momento flector es menor que el máximo. Pero ahora, en vigas de igual resistencia a la fricción, ¿qué es lo que se está previendo? Se prevé que cada sección de una viga tenga las dimensiones suficientes o las dimensiones necesarias nomás como para que pueda soportar el estado de cargas o sea así la capacidad resistente de la viga, dimensiones necesarias, haciendo que la tensión admisible sea constante en cada sección de la viga, pero en sus fibras extremas desde el eje neutro. Esa condición se estaría aplicando para secciones donde son simétricas desde el eje neutro, o sea, simétricas por referencia al eje neutro. Los módulos resistentes van a ser iguales tanto para tracción y compresión, por lo tanto sus tensiones también iguales de tracción como compresión. Usando esta ecuación de flexión que vimos en anteriores capítulos, módulo resistente, momento flector en valor absoluto, tensión admisible, siendo el módulo resistente que conocemos, ¿no? Que dependen de las dimensiones de la sección. Entonces, si la tensión admisible es constante en esta ecuación, que el denominador, todas las dimensiones de sección están en función solamente del momento flector, o tienen su variación de manera directa y proporcional con referencia al momento flector.
Entonces, si en algunos casos entre el momento flector fuera igual a 0, como en estos extremos apoyos, momento flector igual a 0, se diría que el momento flector es igual a 0, perdón, las dimensiones de sección fueran igual a 0, pero en realidad para estos casos de secciones se prevé mantener dimensiones de sección para absorber tensiones de corte que vimos en el segundo capítulo. Ahora, en tramos de sección de viga, donde se produce la flexión pura, que esto ya habíamos definido en el capítulo 1, flexión pura, que son secciones donde el momento flector, donde existe momento flector, pero no hay fuerza cortante, este diagrama de tensiones de corte. Eso es flexión pura. En esas situaciones, cuando aplicamos estas vigas de igual resistencia, las secciones se hacen constantes. Pero para otras situaciones de tramos de viga donde hay momento flector y fuerza cortante, como estos dos tramos AC y DB, las dimensiones de sección tienen su variación. Las secciones pueden ser variables. Entonces, en este tipo de vigas de igual resistencia o resistencia uniforme a la flexión, existiría economía de materiales, ahorro de materiales, porque cada sección tendría solo las dimensiones necesarias y suficientes para satisfacer las condiciones de resistencia aplicadas a esa viga. Con esas consideraciones de fundamentación teórica vamos a entrar a este problema 5.1, que dice: determinar la ley de variación de la base B, para la viga de igual resistencia a la flexión, con demostración de la curva de variación con ejes en los dos extremos. Dice aquí una viga, extremo libre, extremo empotrado, carga uniforme distribuida, longitud L, forma de sección rectangular, ancho B, que se quiere saber cómo varía, y el alto constante. A veces hay problemas en los que el alto también hacemos variar, pero este no es el caso. La tensión admisible es constante. Aquí la misma viga dibujada para efectos ya de su resolución. Primer paso seguramente, comprensión del problema. Por el enunciado que hemos dado lectura, es una viga de igual resistencia uniforme a la presión. ¿Cómo planificamos su resolución? ¿Cómo varía el ancho B? Seguramente con aplicación de esta ecuación de módulos resistente, momento flector y valor absoluto, tensión admisible. Aquí están dimensiones de sección, ancho y alto. Eso es lo que vamos a hacer. Pero aquí indica de que hay que hacer demostración de esas variaciones en dos casos de ejes en extremos, dice. O sea, seguramente aquí, eje X, el eje Y es el eje vertical, pero el eje Z es aquel donde se puede visualizar, es el eje a lo largo del cual está el ancho B. ¿No ve? No es cierto, porque fíjese, así estuviera la sección. Así estuviera la sección donde este es el eje Z, el eje Y y este es el eje X. Entonces, dice, con los dos, aquí estuviera el origen de coordenadas en un caso. El otro sería este. Origen de coordenadas. Para los dos casos, efectúe ese análisis de variación del ancho. Está indicado. Entonces, vamos a hacer eso. En el primer caso, origen de ejes coordenados en A. ¿Ya? Entonces, quiere decir que tenemos que hacer variar, darnos una cierta distancia del origen de coordenadas, desde ese origen, desde ese extremo A. Y para eso
aplicar la ecuación 5.1, que es el módulo resistente, momento flector en valor absoluto, tensión admisible. Pero el módulo resistente es momento de inercia dividido por Y, base por altura al cubo sobre 12, H medios. Entonces, ya esto es 6B, 6B H al cubo, perdón, B por H al cuadrado sextos. Eso es el módulo resistente. Y a su vez, el momento flector tomado desde la izquierda a distancia X, ¿a qué sería igual? Q por X medios. Estos en la ecuación, en esta ecuación 5.1, ahí tenemos que aplicar. Entonces vamos a tener BH al cuadrado medio sextos igual a QX al cuadrado medios tensión admisible. Entonces B sub X llamaremos porque estamos tomando a distancia X esta variación. 3QX al cuadrado, H al cuadrado que es constante, lo mismo que la tensión admisible. Esta ecuación 1. Esta ecuación se llama ley de variación del ancho B. O sea, quiere decir que es una ecuación que está mostrando cómo varía el ancho B. A esto se suele llamar ley de variación. Y podríamos indicar, esta es la ecuación 1. Variación ¿ya? Ahora, en esta ecuación los términos variables son el ancho y cómo varía el ancho B y el X, a qué distancia consideramos esa variación, dos variables. Si diéramos ciertos puntos, digamos, cuando X es igual a 0, en el origen de coordenadas, sustituido en esta ecuación, el ancho va a ser 0. Cuando X es igual a L, B sub L, o sea, cuando X fuera igual a L, ¿cuánto sería el ancho? Sería 3QL al cuadrado, tensión admisible, H al cuadrado. Esta ecuación 2. Ya, ahora, ¿qué ocurriría si X fuera igual a L medios? Estamos diciendo, si X estuviera en la mitad de la viga, sustituyendo la ecuación 1, tuviéramos 3Q L al cuadrado cuartos H al cuadrado tensión admisible. Este 3 cuartos es 0,75 QL al cuadrado H al cuadrado tensión admisible. Tensión admisible. De estas tres expresiones que se puede observar que el mayor valor está dado cuando X es igual a L. Ese es el mayor valor. Entonces, este es el B máximo. Este es el B máximo. Esta ecuación 2. Estamos hablando con rojo porque es un valor mayor y vamos a utilizar más adelante. Pero así como estamos calculando, no sabemos todavía cómo varía el ancho B. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos una gráfica.
para reproducir estos resultados. Cuando x es igual a 0, el ancho es 0. Aquí b sub 0, 0. Cuando es igual a L, 3 q al cuadrado. Aquí digamos, ¿no? Aquí será b máximo 3 y todo lo demás q al cuadrado, que se. Si unimos con una recta estos dos puntos, vamos a tener lo siguiente. El otro punto que falta. Cuando x es igual a L medio, 0,75. Aquí no. Si fuera 0,5 estaríamos coincidiendo. Si fuera 1,5, 3 dividido entre 2, 1,5 este puntito. 1,5. Pero este es 0,75. Entonces está por debajo. Ahí tuviéramos. Este sería los 0,75. Entonces, ahora si unimos estos puntos graficados, ya, los tres puntitos, mediante una curva, ¿cómo sería su forma? Cóncava, digamos, con esas características. Entonces, ¿qué está mostrando esto? Como primera aproximación está mostrando que la curva de variación del ancho de este problema tiene la forma de una parábola de segundo grado. ¿Dónde ya se puede advertir eso? De esta ecuación de variación de las dos variables, el ancho b y la otra x. Una de las variables está elevada al cuadrado, la otra no. Entonces, esto está advirtiéndose que es una parábola de segundo grado. Por ejemplo, si la otra variable estuviera al cuadrado y las dos elevadas al cuadrado, podrían decirse que podría ser una elipse o una hipérbola. Pero aquí una parábola, ya podríamos colocar aquí, según parábola de segundo grado, la variación del ancho b. Pero entonces, ¿qué tipo de parábola? De esta forma, lo dicen los puntos graficados, siendo que este es el eje X, ahí estamos graficando, ¿no? El eje X, el eje Y, pero esto es en dirección del ancho B. Entonces, este sería el eje Z, y este el eje X, origen de coordenadas. En la profundidad está variando el ancho. Entonces, con esa idea, podríamos demostrar, porque dice demostrar qué tipo de curvas, ya tenemos una aproximación de qué es una parábola, pero de qué forma. Su demostración. Según elementos de la geometría analítica, que ustedes han visto en cálculo. Geometría analítica. Quiere decir de que, visualizando esta situación de forma de la figura, tuviéramos, si este es el eje Z, este es el eje X, está visto que la curva tiene esta forma, con origen, con su vértice. Este es el vértice de la parábola, porque no es una curva de forma circular, digamos, ¿no? Entonces aquí también vértice. Y si tenemos las coordenadas de cierto punto de la parábola, esta dimensión A y esta B, resulta que esta es una parábola de segundo grado, ya, de esta forma, z igual b a al cuadrado x al cuadrado. Esta es la forma, esta es la ecuación de esta parábola, que tiene que caber esta en geometría analítica. Esto llamamos ecuación
3. A esta ecuación de parábola de esta forma se estaría acercando esto. Pero ¿de qué manera hemos planteado? Visualizando los puntos graficados. ¿No? Entonces hay que comparar términos. Entonces, de la ecuación 1, esta es la variación, ¿no? Si el b sub x expresamos en función del ancho máximo, ¿por qué en función del ancho máximo? Porque el ancho tiene todos estos términos, el ancho máximo, que varios de ellos se están repitiendo aquí. Si sustituyéramos varios de estos términos por b máximo, se van a reducir términos aquí para que podamos asemejar a estas mismas condiciones de términos de esta parábola. Es lo que queremos demostrar. Entonces, b sub x es igual a 3q x al cuadrado h al cuadrado tensión admisible. Y fíjense, esto, ¿no? N cuadrado le falta aquí. Entonces podemos multiplicar y dividir, así no cambia la expresión de ecuación 1. Entonces, estos términos que estoy rodeando en color azul, todo esto es pues b máximo. Todo es b máximo. Entonces, vamos a tener que esto es igual a b máximo por x al cuadrado dividido por l al cuadrado. Ahí está. Y esta sería ecuación 3. Ecuación 3. Entonces, ¿qué está significando esto? ¿Qué está significando esto? Hay que comparar. Esta ecuación 3 de variación del ancho tiene su forma de parábola de segundo grado, parábola de estas características, de esta forma, cuya ecuación habría que comparar términos. Entonces, la ecuación 3 de parábola de segundo grado, perdón, más bien así tenemos que decir. La ecuación es 3, ¿no? Este sería 4. La ecuación 4, que también es la ecuación 1, es la misma, pero expresada de diferente forma, ¿no? La ecuación 4 de variación de b tiene la misma forma de la ecuación 3. Pero este es de parábola de segundo grado. Está demostrado. Vamos a continuar en esta parte. Los términos habría que comparar. Esto va a continuar en asterisco. Aquí. Entonces, con lo siguiente, el término z, cualquier punto de la curva, es a b sub x. Aquí está esta variable en esa dimensión z. Entonces, el término z es b sub x. El término a, que es una coordenada del punto extremo de la parábola, es el b máximo, el término a. Perdón, el término a es en esta dimensión, ¿no? En este eje x es igual a l. Justamente aquí está. A es igual a l. El término b, que es coordenada extrema de esta sobre la curva, es igual a b máximo.
B mayúscula a el ancho B más. Y finalmente, X, cualquier punto sobre la parábola, es igual a X, aquí también en esa misma longitud, sobre ese mismo eje. O sea, X es igual a X. Con lo que habríamos demostrado que la variación del ancho B es de una parábola de 5 grados de esta forma. ¿No? La otra situación, cuando el origen de coordenadas está en este punto, y van a ver que los resultados son los mismos, no importa dónde tomáramos estos ejes. Entonces, origen en B. Para origen en B, similar de solución, necesitamos por izquierda el momento vector a distancia X. Entonces ahora este es el origen de coordenadas. Tomamos distancia desde ese origen. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí necesitamos el momento vector máximo. En cualquier punto, ¿no? Por eso es X. Por izquierda, Q por L medios. Q por L medios. ¿No? Perdón. Q por L, esto es L menos X. Vamos a tener momento de X, Q por L menos X. Aquí está. Por Q por L, no, esa es la resultante. Por L medios, L menos X medios. Ese es el valor de momento vector en esta otra condición. Entonces, ahora esto, en la ecuación 5.1. En la ecuación 5.1, otra vez bh al cuadrado sexto, el momento vector, q l menos x medios tensión admisible. De aquí interesa cuál es la variación del ancho. Entonces vamos a tener 3q l menos x al cuadrado h al cuadrado tensión admisible. Ahora esta sea ecuación 5. Entonces, otra vez, aquí, cómo varía el ancho, pero con otro origen de coordenadas, otra ley de variación del ancho. Tiene otra forma, es otra ecuación, L menos X al cuadrado, y aquí X al cuadrado. Pero los resultados nos tienen que dar similares si sustituimos cuánto es el ancho cuando X es igual a 0. Aquí el ancho, ¿cuánto es? Es 3q, aquí estamos sustituyendo, h al cuadrado, tensión admisible, ¿ya? ¿Cuánto es el ancho cuando es igual a L? Cuando es igual a L, el ancho desde este origen de coordenadas, ¿no? L menos L, 0. ¿Cuánto es el ancho cuando X es igual a L medios? Aquí L medios es L medios, 1, 2, menos 1, 1, 3. 3 cuartos de Q, L al cuadrado, H al cuadrado, tensión admisible. Este sería el valor cuando X es igual a L medios. Entonces, de esto es los 0,75 QL cuadrado
h al cuadrado tensión admisible. Comparando estos tres términos, tres valores calculados de variación, se ha visto que este es el B máximo. La ecuación 6. Entonces, esto necesitamos color rojo, ese es el mayor valor. Ahora, fíjese, son los mismos valores. Vamos a reproducir. Cuando x es igual a 0, al resultado 3q el cuadrado. Aquí están los tres, similar respecto a esta situación. Cuando es L, 0. Cuando es a la mitad, 0,75, al igual que este. O sea, los resultados resultan ser iguales, tanto si ustedes tomaran un problema terminador o en coordenadas en este extremo, como en este otro. Se está demostrando que llegan a ser similar. Su demostración seguramente va a llegar a ser similar a esto. Podemos hacer su demostración. Entonces, otra vez expresando b sub x en función de el b máximo. ¿No? Hay que reducir términos. B sub x 3q h al cuadrado l menos x tensión admisible. El b máximo tiene q, l, aquí le falta el l al cuadrado. Podemos multiplicar y dividir, así no cambia la expresión. Entonces, todo esto que estoy soleando, este es el B máximo. B máximo. Entonces esto va a ser igual a B máximo L menos X al cuadrado sobre L al cuadrado. Fíjese, B sub X, B máximo, L menos X al cuadrado sobre L al cuadrado. Eso está saliendo. Eso está saliendo. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos avanzando. Esta ecuación ya no tiene, esta ecuación de parábola ya no tiene la forma de esta, ¿no? Ya una vez que hemos graficado, pero resulta que el origen de coordenadas por A, fíjese, está aquí. Este es el eje Z y este es el eje X. Entonces, de la geometría analítica, ¿qué es lo que tuviéramos que reproducir? Una ecuación con esta otra condición de ejes. Otra condición de ejes. Fíjese, aquí estuviera el eje Z. Aquí sería más bien. Aquí estuviera el eje Z. Aquí el eje X. Y estamos viendo que la parábola está pues en esta situación. Y ahí está el vértice. Ahí está el vértice. Vienen ciertas coordenadas de la parábola. Para esa ecuación, entonces, para esa ecuación, que esta es una parábola de segundo grado, ¿cuál sería su ecuación? Aquí está el origen de coordenadas. Entonces, usted tiene que acabar de geometría analítica y podrían decir que a este el eje Z. Z es igual a cuánto se ha desplazado el vértice desde el origen en dirección del eje X. Se ha desplazado, digamos esto, vamos a llamar X sub 0. X, antes B, eso no cambia, X menos X sub 0.
de a al cuadrado, x al cuadrado, porque el origen, el b está en el origen. Aquí no está en el origen, está desplazado en el origen. ¿Cuánto? X sub 0, por eso es esto. A esta ecuación responde esta curva de parábola de segundo grado. Tenemos que demostrar entonces similarmente. Ahora esta sería ecuación 7. Entonces, otra vez, de la ecuación de variación, esta es variación de B según parábola de segundo grado, ¿no? Según parábola de segundo grado. De ahí tenemos que partir de la ecuación 5, tenemos B sub x, L menos x, aquí es L menos x, aquí está invertido, ¿no? Entonces van a ver ustedes que va a ocurrir B sub x 3q. Lo voy a esto desglosar. Va a ser L al cuadrado menos 2xl más x al cuadrado, ¿no? Tensión admisible. Ahora B sub x 3q. Esto es igual a x menos L al cuadrado. H al cuadrado, tensión admisible. Primero hemos desglosado el cuadrado x. Entonces, ahí está. Otra vez, esta variación del ancho B, pero tomando ya el origen de coordenadas en este extremo B, aquí está, tiene la misma forma, esta digamos ecuación 8, Entonces, fíjese, tiene la misma forma, estas dos ecuaciones tienen la misma forma, o sea, la parábola de segundo grado, perdón, la variación del ancho B, tomando su origen de coordenadas en el extremo B, el apoyo encontrado, tiene la misma forma de la parábola de segundo grado para esa condición de ejes. El vértice ya no está en el origen, fíjense, pero ahí está, tiene la misma forma. Podríamos decir lo mismo que aquí hemos dicho con estas comparaciones, ¿no? Entonces, ahora lo que falta es dibujar las soluciones de este problema. Esta ya es una solución teórica. Otra sería esta sería otra solución teórica. Ya, puesto que el momento de todo está es en valor absoluto, entonces por eso es que esta solución se puede admitir. Y también esta sería otra solución teórica. Ahí están las parábolas, donde esta es la variación del ancho en cualquier punto, cualquier sección de la viga. Este es el vértice de la viga. Claro, esta es una parábola de segundo grado. Ahora, la solución real sería en realidad esta, la que voy a dibujar.
en una vista isométrica. ¿No? Claro que son parábolas de segundo grado. El alto es constante. Extremo libre, extremo empotrado. Extremo libre, extremo empotrado. Entonces, estos también son vértices de la parábola. Aquí variación B sub X, altura de H constante. Este tramo es pues el B máximo. Aquí este sería el B máximo, el mayor valor del ancho. Son parábolas de segundo grado. Entonces, estas se consideran soluciones teóricas, mientras que esta es una solución. O sea, aquí ¿qué está faltando? Aquí falta la carga aplicada, la carga uniformemente distribuida. Tal cual está planteado el problema, ¿no? Diga que tiene longitud L, como habíamos visto. Esas entonces serían soluciones ya finales del problema, solución teórica y solución, o sea, con lo que hemos terminado este problema. Viene el problema de este capítulo 5.